Las demoras para conseguir un médico suelen ser de los reclamos más frecuentes cuando los usuarios califican el sistema de salud uruguayo. Un paciente del prestador de salud pública tarda en promedio casi 6 días para acceder a un médico de medicina general y si es afiliado de una mutualista en el norte puede demorar casi 21 días. Esto incumple lo que la normativa vigente mandata. Cualquier usuario de cualquier institución, siempre y cuando no demande el nombre de un médico específico, debe tener acceso a un médico general, a un pediatra o a un ginecólogo en menos de un día. El decreto exige también que una cita con cirugía general debe hacerse en menos de 2 días. No obstante, 17 de las 40 prestadoras de salud incumplen con esto, según los últimos datos disponibles. Integrantes del grupo de usuarios de la salud pública y privada visitaron el living y señalaron que las esperas de atención médica se agravaron y que faltan especialistas y profesionales, sobre todo en el interior. Según señalaron los pacientes, en Artigas hay una lista de 2.000 personas inscriptas para ver un oculista. Otro de los problemas que se desprende de este tema es la fiscalización y las herramientas que tiene el Ministerio de Salud Pública para hacer cumplir la norma. La percepción es que la fiscalización no responde a las necesidades y a las urgencias que la salud como sistema requiere. Y estamos hablando de lo público y lo privado. Bien. Y los usuarios no podemos actuar de fiscalizadores. Por su parte, la diputada colorada Nivia Reich se reunió con la ministra de Salud Pública Karina Rando para plantear las inquietudes sobre las demoras en consultas con especialistas que se constatan en muchas ciudades y localidades. ¿Cuál fue la respuesta de la cartera? ¿En qué situación se encuentran los pacientes del interior del país? ¿La demora en tiempos de atención debería ser un tema de campaña? Estamos con Nivia Reich, diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, para hablar un poco sobre estos temas. La semana que viene se reúne con la Comisión de Salud de diputados en el Parlamento, y ya allí va a plantear un poco esta preocupación buscando que haya una ejecución, ¿no? Que se pueda hacer algo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto, muchas gracias. Buena tarde para todos. Y en realidad este planteo que le trasladamos a la ministra y que la semana que viene lo vamos a estar planteando también en la Comisión de Salud, es el eco de muchos reclamos de usuarios, no solo del departamento de Colonia que represento, sino de todos los puntos del país, en donde tienen dificultades para acceder, sobre todo a las consultas con especialistas, largas demoras, dermatología, oftalmología, muchas veces hasta los propios psiquiatras, que cuando vos lo requerís tiene que ser urgente, tenés una demora de 2, 3, 4 meses con lo que implica, ¿no? Con el grave problema que implica la salud mental en nuestro país. Por tanto, le planteamos a la ministra nuestra preocupación. El informe de ustedes fue excelente, es tal cual. Hay un decreto desde el año 2007 que está reglamentado los tiempos de espera, ya sea una consulta de pediatría, ginecología o medicina general, te tienen que dar el prestador dentro de las 24 horas siguientes a lo que la pedís. Una consulta con un especialista no puede demorar más de un mes y una consulta coordinada, una cirugía coordinada que no es urgente, como máximo 180 días. Ahora, algunos de los argumentos que están manejando por parte de las autoridades es que faltan profesionales. Es más, que hubo varios llamados que quedaron desiertos o que no fueron tomados. ¿Cómo se soluciona esto? Eso es una realidad. Te puedo poner el ejemplo también de lo que pasó en el Hospital de Colonia. Se llamó a dermatólogo, a neuropediatra, a ginecólogos y se declararon desiertos por distintos motivos, porque los profesionales quieren trabajar en el área metropolitana, que les permite ejercer más el multiempleo, de repente también por motivos familiares que no quieren trasladar a su familia al interior o por motivos de estudio. Nosotros entendemos que una de las cosas que tenemos que entrar a analizar, que es lo que le voy a plantear a la Comisión de Salud, es que todo lo que sea residencias y los posgrados en las especialidades, en vez de hacer un trabajo de una monografía, que puedan hacer esa práctica en el interior del país para permitir, sobre todo a la población del interior, y ni que hablar del norte, al norte del Río Negro, se agrava mucho más la falta de personal y de profesionales, de especialistas, que le pueda permitir a la población acortar los tiempos de espera. Se lo planteamos a la ministra es consciente del problema. También lo que le planteamos es la fiscalización, que para nosotros es importante. Que era uno de los puntos que destacaba el informe, ¿no? Una problemática que se sumaba a lo que ya son los tiempos de espera. Exactamente. Hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública cuenta con 30
con 30 inspectores, ahora pasa a tener 15 fiscalizadores más, o sea que ahí bueno, tenemos un total de 45, porque creo que tenemos que también fiscalizar más seguido a todos los prestadores de salud. Y bueno, y cuando se notan incumplimientos, ni que hablar que aplicar las multas, pero digo, en el caso mío va más allá de conseguir que se controle y que se multe, sino buscar soluciones reales, y nos parece que esta propuesta que estamos planteando es una. Lo otro también es ver los cupos de cada especialidad que hay en los posgrados, analizar si son acordes a la realidad y a la necesidad que tiene el país. Tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con esta idea de los residentes. ¿La idea es hacerlo como algo opcional o plantearlo como algo opcional o plantearlo como algo obligatorio, teniendo en cuenta de que los estudiantes perfectamente pueden tener las mismas dificultades que ya tienen los profesionales recibidos? No, yo creo que eso bueno, es algo que por supuesto tiene que analizar la Universidad de la República, pero que tendría que formar parte de la formación y ser obligatorio. Pero que contemple un incentivo económico, imagino. No, eso ni que hablar, digo, eso también lo tenés que tener en cuenta. Incluso para los profesionales. Incluso, claro, eso también lo tenés que tener en cuenta. Hay una realidad, muchas veces existen incentivos económicos en el interior del país, precisamente donde faltan especialistas, y no se presentan ni con incentivos económicos. Entonces digo, hay una parte de la población que no está pudiendo acceder en tiempo y forma. Hay gente que puede esperar 3 o 4 meses una consulta, pero hay gente que no puede esperar porque su enfermedad evoluciona o porque tiene un dolor o porque le genera una ansiedad de no tener ese dolor certeza. Perfectamente la puede limitar para lo que es el trabajo, por ejemplo. No, ni que hablar, pero digo, hay casos que también, y somos conscientes que hay enfermedades que bueno, no han sido mortales, pero han ido evolucionando por una falta de diagnóstico temprano y oportuno, y que te permita un abordaje de tratamiento de la enfermedad en tiempo y forma. Ahora, ¿tú crees, cuando hablamos ya de lo que son las mutualistas, ¿no? Porque esto obviamente que abarca salud pública y privada, que utilizaron a la pandemia como una excusa para instalar otros mecanismos en deterioro de lo que es el servicio hacia los usuarios? Bueno, hay la herramienta, por ejemplo, de las consultas no presenciales, es válido, digo, hoy por hoy también. Hoy por hoy tenemos una problemática muy importante que hacía referencia anteriormente en lo que es salud mental en nuestro país, y que no alcanzan los recursos humanos para poder dar respuesta a esa problemática. El Ministerio de Salud Pública lo que hizo el año pasado y también es capacitar con elementos básicos para tener una primera herramienta de abordaje a todos los que trabajan en la emergencia y los que tienen un desarrollo profesional en el primer nivel de atención. Y también se puede practicar, en el caso, por ejemplo, de una consulta psiquiátrica, se puede, en casos así, digo, donde realmente el interior profundo y no tenés profesionales, se puede una consulta, digamos, a distancia, una consulta por telemedicina. Esto se ha ido desarrollando en el mundo, la telemedicina se ha ido desarrollando en el mundo. La pandemia la impulsó. Yo creo que tenemos que tener un punto de equilibrio donde sí sea una herramienta, pero no sustituya soluciones que pueden venir por la presencialidad. Siempre se habla que para tomar decisiones en lo que es la toma de decisiones en el gobierno, se habla de la importancia de tener información. El año pasado, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública brindó información en cuanto a que había algunas mutualistas que habían sido sancionadas, luego una fiscalización, pero no se aclaró ni se dio el detalle de cuáles eran, cuáles habían sido las irregularidades que habían sancionado, ni el monto a pagar. Eso no solo a la prensa, sino que a nivel general a todas las autoridades. Es algo que se mantiene con hermetismo. ¿Ustedes tienen la información, sobre todo para tomar esas decisiones y poder debatir este tema de forma transparente? No, nosotros la información que tenemos fue la que se brindó en el Parlamento, que por la información que brindaron el año pasado, que tú haces referencia, había 6 prestadores de salud que habían sido multadas. Yo creo que no sabemos que una SACE, no sabemos cuáles son el resto. Yo creo que por un tema de transparencia a los usuarios, esto tiene que ser publicado. Claro. Tiene que ser transparentado. ¿Cuáles son las mutualistas que están incumpliendo? ¿En qué grado de incumplimiento se encuentran los usuarios de esa mutualista? ¿Y cuáles son las multas económicas que se le han aplicado? Sí, y sobre todo cuáles son las fallas, ¿no? Porque exactamente. Si vos no conocés cuál es el problema, ¿cómo tenés que reconocer los errores, detectar las fallas para poder buscar soluciones. Claro. Y también que el prestador tenga esa herramienta de saber qué es lo que está pasando en su servicio de salud. Porque también hago referencia a un decreto que hay desde el año pasado
que el gobierno estableció que las demoras en las consultas médicas también es un motivo por el cual pedir cambio de prestador. Pero la gente dice, yo me cambiaría porque a mí me incumplen, pero todo el sistema más o menos está parecido. Claro. Entonces digo, creo que está bueno saber, bueno, quién está cumpliendo y quién no, para que el usuario tome decisiones libremente. Ahora, hay una propuesta que todavía que obviamente que está estudio, que la llevó adelante Galo, que está vinculada con no permitir que haya una diferencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención médica, más allá de que una persona pueda pagar un servicio privado. Servicios VIP, que le denominamos. Estoy totalmente de acuerdo con el diputado el seguro Galo. privado. Lo hemos estado hablando. Le dije que ese proyecto tenemos que tener prioridad en la Comisión de Salud para impulsarlo. Yo estoy de acuerdo que vos puedas pagar una diferencia en cuanto a la hotelería. Si vos querés tener, no sé, una cama más cómoda, un televisor más grande, otro tipo de alimentación, que vos quieras tener una diferencia en la hotelería, eso yo estoy de acuerdo. Eso puede ser viable. Lo veo viable. Lo que no acepto de ninguna manera es que de acuerdo a lo que vos pagues es la prioridad que tenga en las consultas y en los estudios. Porque sabemos que hoy pasa eso, ¿no? Quien tiene la posibilidad de pagar un seguro privado accede a los especialistas con mucha celeridad, comparado con lo que son las mutualistas o hacen, ¿no? Incluso en las propias mutualistas, que se paga un poco más, o sea, se termina pagando y se tiene un servicio. Por ejemplo, dentro de una de las mutualistas se paga un poco más y tenés mejor el servicio dentro de la mutualista. Sí, y acceso a médicos y especialistas. Sí, digo, ha pasado en una mutualista de Montevideo, que vienen los afiliados VIP, llamémosle, se anuncian como tal y tienen preferencia en todos los servicios, en los estudios y en las consultas médicas. Y no está ideado el Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país para que haya ciudadanos categoría A y categoría B en cuanto a la atención de salud. ¿Y pudieron hablar sobre este tema con la ministra? No, porque este es un tema que está en el debate parlamentario, pero sí la ministra está de acuerdo porque la propia ministra y el ex ministro Salinas, en una rendición de cuentas, cada uno, mandaron un artículo haciendo hincapié en esto. El Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional lo sacó del tratamiento de la rendición de cuentas. Pero en el Partido Colorado estamos de acuerdo, con la ministra Rando y con la ministra Salinas. Claro, porque de esa forma se descongestionaría al menos un poco, ¿no? Porque, a ver, el especialista está, porque si alguien paga y lo tiene, quiere decir que está. Es más, hay mutualistas hay mutualistas que según nos informaron, hay como farmacias que son exclusivas para los socios VIP, digamos, son diferenciadas, digamos, con el resto. Eso, digo, no lo pudimos corroborar, pero es un dato que nos llegó, que lo estamos chequeando. Pero digo, totalmente de acuerdo con el proyecto del diputado Galo, se lo manifesté en la comisión y creo que tenemos que tener prioridad en avanzar en esto. Hablábamos de lo que son la atención con médicos generales, cirugías, etcétera, que eso ya está reglamentado, pero ayer hablábamos con los usuarios y le preguntaba por el tema de los estudios, que muchas veces generan demora de 3 meses, 4 meses esperando un resultado. Y a veces tenés que pagarlo antes, ¿no? Y a veces pagarlo antes, exactamente. Y no está reglamentado ese tema. ¿Tienen intención de avanzar en ese sentido, de poner reglamentación para la entrega de los estudios? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que avanzar también para que vaya compasado la reglamentación de lo que son los tiempos de espera de las consultas médicas, pero también de los estudios, porque digo, cortás los tiempos de las consultas médicas, pero te demoran 3 o 4 meses en hacer un estudio y estamos hablando de la misma situación. Sin duda que tenemos que avanzar y bueno, y lo que tenemos que ver, sentarnos alrededor de una mesa, todos los partidos políticos de este país, pensar en una política de Estado y entre todos, cada uno que diga qué es lo que le reformaría al Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que cada partido tiene que reunirse con sus técnicos, evaluar y ver qué cosas hay que arreglar, porque evidentemente un sistema que fue pensado en su momento y que ahora ha cambiado todo, porque digo, ha cambiado la tecnología, ha cambiado las herramientas de la medicina, hay especialistas, pero digo, creo que también tenemos que pensar en eso. Ahora, la verdad es que yo quedé muy impactada cuando tuvimos ayer la entrevista con los usuarios de la salud pública y privada, cuando comentaron que en Artigas hay 2.000 personas esperando para oftalmólogo. Entonces uno piensa, ¿no se puede hacer alguna intervención específica cuando hay demoras de esta magnitud? Bueno, ese dato lo tenemos hace pocos días. Yo ese dato no lo tenía previamente, hace pocos días también me llegó esa información y sin duda que bueno, en algún momento
ahora vamos a convocar a la ministra también de Salud por distintos temas. Digo, Sí. no es que se cuestione, sino que también desde la comisión trabajamos desde nuestro lugar para tratar de colaborar, para mejorar la situación, y es uno de los temas que también vamos a hablar con el presidente de ACE, con Claro. Leonardo Cipriani. Digo, tenemos que tener ante este Intervenciones de diagnóstico emergencia, algo así. hay que tener intervenciones focalizadas, porque imagínate, 2.000 personas en lista de espera, no sé, te puede llegar a tocar Años. años. Sí, ayer los usuarios hablaban de que algunos esperaban incluso años para recibir una atención médica específica. Tenemos esa dificultad, el norte, del Río Negro para el norte, Sí. hay mucha dificultad para que vayan los profesionales. Se han hecho llamados, es más, por ponerte un ejemplo también, ACE hizo un llamado para médicos rurales para 10 y se presentó uno solo. Todo lo demás quedó desierto, apostando también a tener médicos permanentes Claro. en esos puntos de Uruguay profundo donde realmente la población tiene distancias grandes de repente con un centro de salud próximo, y bueno, y no se pudo cubrir, no por falta de recursos ni falta de voluntad, sino porque no se presentan y se declara Bien. desierto. El informe cerraba con la pregunta, ¿debe ser tema de campaña electoral? Yo creo que, a ver, este tema tiene que estar permanentemente en la agenda, y sin duda que lo que te decía, más allá de un tema de campaña electoral, los partidos políticos tenemos que buscar soluciones en conjunto y rever el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que el tema de la salud tiene que ser un tema de campaña. El tema de las adicciones, no tengo duda. La gravedad de lo que estamos pasando en nuestro país con las adicciones, no tengo duda que tiene que ser un tema de campaña y con propuestas concretas, porque digo, diagnósticos los tenemos todos. Sí, sí. Los miles de familias uruguayas que tienen un familiar con problemas de adicción o un problema de salud necesitan respuestas y no diagnósticos. Diagnósticos ya ellos saben lo que está pasando. Ya que estamos hablando de campaña, bueno, ¿cómo ve al Partido Colorado? Es el partido que tiene más precandidatos y ahora también con la aparición de la primera mujer. Nunca nos había pasado tener tantos precandidatos, pero eso está bueno, le da una dinámica distinta al partido. Bueno, hasta el momento lo que sí también hay un muy buen clima, digo, más allá de las diferencias de perfiles y de propuestas de cada uno. Últimamente la doctora H se presentó también, así que tenemos 7 precandidaturas. En mi caso estoy apoyando a Robert Silva, que bueno, fue promovido por Ciudadanos, es candidato de Ciudadanos. ¿Cómo la ve a H? Perdón que la corté. ¿Cómo la ve a la precandidata? Bueno, lo que pasa es que en realidad no la puedo evaluar porque no he todavía escuchado propuestas concretas, por ejemplo, qué va a hacer con tema seguridad, qué va a hacer en el área de agro. O sea, no puedo decir porque no he escuchado propuestas concretas, lo que sí he escuchado que bueno, que va un poco en la línea de buscar consenso. Pero con todo respeto, yo creo que la gente, más allá de que está de acuerdo en los consensos, lo que necesita son propuestas concretas para las soluciones. Muchas veces, creo que en la política a veces estamos como en una burbuja y no nos damos cuenta que la gente lo que realmente no quiere que se estén peleando los políticos todo el día. Si fuera por mí, le cierro Twitter a todos, si se dejan de pelear. La gente quiere soluciones, la gente quiere que los políticos le digan cómo le van a solucionar los problemas cotidianos, cosas concretas, y no que se anden peleando, hablando de Venezuela, hablando de Pluna, hablando de cosas para atrás. Y le pregunto, ¿hay candidatos rosados en el Partido Colorado? No, en el Partido Colorado son todos candidatos del Partido Colorado, ¿Son lógicamente. todos bien colorados? Sí, sin duda. Porque H hace referencia a eso, ¿no? Como Bueno, que pero ella es la candidata colorada y no... Lo que pasa es que son estrategias de posicionamiento, de campaña. Digo, Carolina pasó por una situación difícil, sin duda. Digo, vivió situaciones complejas. Digo, no quisiera estar en su pellejo, digamos. Y bueno, tiene que salir a posicionarse. Fue la última a salir y tiene que salir a posicionarse. Yo hasta ahora lo que he escuchado es eso, que va en la línea del consenso, y bueno, en los próximos días supongo que irá a presentar las propuestas concretas. ¿Le preocupa el tono que pueda llegar a tomar la campaña? Hace mucho que lo vengo diciendo. El tema yo creo que las redes sociales han alimentado esto, y no es lo que estamos acostumbrados. También uno tiene la visión, vive en Colonia, tiene la visión de la grieta en Argentina, y no quisiera que se llegue a esa situación. Pero digo, creo que podemos manifestar diferencias desde el punto de vista ideológico, pero muchas veces se cae en la agresión, se cae en el plano personal, y me parece que eso no está bueno, digo, no contribuye a nada. Lo que tenemos que decir es cada uno qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Nivia, muchísimas gracias por el tiempo, un gusto Gracias a recibirte. ustedes. Para mí un placer.